Iniciativa polo asturiano Nesondes. Bones collacies y collacios, quien tama el programa radio de la Asociación Iniciativa polo Asturiano. Falamos toles elmanes na nuesa lingua y de la nuesa lingua asturiana. Esclaríavos que lle Iniciativa polo Asturiano. Iniciativa polo Asturiano lle unha asociación que traballa pola normalización del idioma asturiano y por reconocimiento de los derechos lingüísticos de los falantes. Toles elmanes vamos a aportavos a lo largo de los alrodio 30 minutos que dura este espacio radiofónico, milenta cosas pas que disfrutéis, sintiendo charres, reflexiones, músiques y demás todo ello en asturiano. Dicivos que si vos apetez ponemos en contacto con nos, hai dellos lugares na rede pa facelo. El nuestro mail lle contacto@iniciativapolasturiano.org. Ao podéis aportar todos los comentarios, sugerencias y demás cosuques que vos presten. También estamos na página web de la propia asociación, que lle como sigue, iniciativapolasturiano.org, además de tener perfiles en el Facebook, Twitter y YouTube, donde podéis estar informados al minuto de toda nuestra actividad. ¡Entamamos! Quiero viaxar en asturiano. Quiero ver la tele en asturiano. Quiero que los meus guajes estudien asturiano. Porque el futuro del asturiano depende de ti, toma la iniciativa. Iniciativa polo Asturiano. La editorial de Iniciativa polo Asturiano. Los acontecimientos de los últimos días, con la votación entamada por el Partido Popular para evitar que se use el asturiano en una comisión de la Xunta General dedicada a estudiar precisamente la situación del idioma, algama niveles de surrealismo pocas vegaes vistos. Prohibir usar el asturiano para falar del asturiano nel Parlamento asturiano sería una situación con la que podríamos echar unas risas de no ser porque la propuesta de los populares consiguió los votos favorables de la FSA, PSOE, Foro y Ciudadanos, esto ye, la mayoría del Parlamento asturiano, y por lo que supone de ataque a los derechos civiles de los asturianos y sobremanera a la autoestima de los y les astorfalantes. Asturias tiene un problema grave, una falta de derechos básicos, una irregularidad democrática que fai que una parte de la población non pueda expresarse na súa lingua materna en todos los ámbitos y con seguridad jurídica. Esta comisión de la Xunta General formóse precisamente para estudiar cómo solucionar estos problemas. La súa primer medida lle prohibir que les convocatorias para esta xunta puedan dir a más de en castellán en asturiano. Esto lle como si en una comisión para estudiar medidas para lograr la plena igualdad de la muller, la primera fuera prohibir la participación de diputados de este género. Absurdo, antidemocrático, aunque se votara, porque vulnera la Declaración Universal de los Derechos Humanos y también inexplicable. La única explicación que atopamos viene de la zuna de Mercedes Fernández Cherines contra la lingua asturiana, que bien de va muchos años y que hemos dejado ejemplos a esgalla, como en su etapa como delegada del Gobierno de España en Asturias, cuando llevó a los tribunales a los concellos que en 1998 declararon la oficialidad del asturiano en nuestros territorios respectivos. Ahora no queda otra que luchar contra estos ataques que tienen como víctimas non a las organizaciones como Iniciativa polo Asturiano, que tenemos que estar agradecidos a Cherines por esas declaraciones que movilicen a la xente, sino por los falantes inconscientes, por la xente de los nuestros pueblos y ciudades que usen el asturiano en sin tener una conciencia lingüística y que reciben con estos ataques un golpe duro en su autoestima, por ellos y por el futuro del idioma y esta lucha cívica. Soy María Copiello y mando un saludín a todos los que están sintiendo Iniciativa polo Asturiano Nesondes. Porque el asturiano tiende a sentirse. Espardi este programa en estos redes. Tú yes la nuestra fuerza. Iniciativa polo Asturiano Nesondes. La 36 edición del premio Josefa Sobellanos de novela en asturiano recayó en el escritor Francisco Álvarez. Este premio concédelo la Consellería de Educación y Cultura. Francisco Álvarez, muchísimas gracias una vegada más por estar en nuestro programa radio. Bueno, somos gracias a vosotros por convidarme. El xurao encargado de valorar esas 5 obras finalistas tuvo presidido por el director xeral de Planificación Lingüística y Normalización, Fernando
Padilla Palacio, ya integrado por escritores Miguel Barrero, Elizabeth Felgueroso, Antón García y Pilar Sánchez Vicente, además de la filóloga Lourdes Álvarez. Y entre les obres presentadas, el xurado decidió por unanimidad, Paco, conceder el premio a la novela titulada Agua d'agosto, ¿no? Y en el acta ponían que destacaba la cadarma, la trama, el desenllaz narrativo, que inducen, pues eso, a una lectura continua de la obra. ¿Qué es esto de Agua d'agosto? Lluvia de agosto, en realidad el título ya es Lluvia de agosto, lo que pasa que hubo por ahí algún trasgo que actuó a la hora de transcribir el título de la obra, ¿no? Pero ya el título ya es Lluvia de agosto. Pues bueno, ya una novela, por resumirlo así, que gira alrededor de la vida y muerte de José Buenaventura Durruti de Humans, que un personaje en forma conocido, pero quizás no demasiado conocido en estos tiempos, ¿no? Ni conocido ni reconocido como merece el personaje, aparte de las consideraciones ideológicas que cada persona pueda hacer sobre la figura de Durruti. Fue un de los anarquistas primeros del siglo XX en el Estado español y en el movimiento anarquista internacional, y fue una de las figuras, diría yo, con mayor magnetismo de las que entraron en el escenario en esos convulsos años de la historia de España en los años 20 y en los años 30, sobre todo con el desenllace na Guerra Civil. Por que discurres facer este? Vamos a esclarearlo, Paco, y é verdad que en la documentación teníamos tamén lo de, pero lluvia de agosto. Por que discurres falar de Durruti? La idea de Durruti estaba dándome vueltas en la cabeza. Yo comentaba va poco con Xune Lipe, cantante de Dixebra y bueno, activista musical de otros proyectos, porque yo responsabilizaba un poco del origen del inicio de este proyecto a él, porque digamos que la figura de Durruti empezó a dar vueltas alrededor de ella a partir de un proyecto de letra para el Sonkain System, uno de los proyectos musicales que entama Xune Lipe, y de aquella hizo una letra sobre atracadores de bancos famosos de distintas épocas, ¿no? Y estaba en el propio John Dillinger en los Estados Unidos hasta Buenaventura Durruti, que es una de las facetas quizás más populares, por decirlo así, del personaje, que también queda recogida en la novela, que es esa época ese periodo de atracador de bancos, ¿no? que entamó en el año 1923, el primer día de septiembre de 1923, precisamente con el asalto el atraco al Banco de España en Xixón. Y aparte, estamos hablando de Durruti, un personaje que está un poquitín escaecido, Paco, porque, bueno, xoga un papel cimero en lo que lle la batalla militar, cuando les fuerzas franquistas tenten conquistar Barcelona, la sobre de relación con el presidente de Cataluña, el pernomao Lluís Companys, bueno, digamos que todos esos aspectos que son desenvolvidos na novela, ¿no? Sí, eso digamos que fue un de los capítulos más prestosos para mí, de los que más motivación me producía, que era hacer un careo entre el propio Buenaventura Durruti y Lluís Companys, el presidente de la Generalitat de Cataluña, el dirigente de la Esquerra Republicana de Cataluña. Y yo, bueno, lo que intenté tanto con estos dos personajes como con el resto de personajes que van apareciendo a través de la novela, y de ellos un juicio justo, ¿no? Yo creo que hay un poco, como se suele decir, les cabres tiren pa'l monte, y la mi formación fundamental y la mi trayectoria profesional vital de los últimos 25 años, pues desarrollóse fundamentalmente en el periodismo. Entonces, digamos que aunque lle novela y hay fechos y circunstancias y fechos y feches y lugares novelados, sí que intento un poco ajustarme a la realidad histórica, ¿no? Y intento, por lo que te decía, de ellos un juicio justo a estos dos personajes, concretamente en ese capítulo a Lluís Companys y a Buenaventura Durruti, y ahí un poco dejándome llevar por la parte más novelesca y a lo mejor por los propios deseos del autor de la obra, en este caso, pues de hecho crear la idea, o quiero creer yo, que eran dos personajes extremados y enfrentados sociopolíticamente en unas circunstancias dramáticas, pero quiero dejar entrever o dar a entender que en el fondo, o eso quiero pensar yo, eran dos personajes de una altura
histórica importante y que se respetaban dentro de las discrepancias, ¿no? Defendían cosas totalmente opuestas. Pues Luis Compas defendía un estado nuevo catalán, Durruti defendía la desaparición de los estados, y tocó ellos confluir un escenario muy muy convulso en el cual tuvieron que hacer renuncia las dos partes para combatir lo que consideraban en aquellos primeros días de la defensa de la batalla de Barcelona, que era lo fundamental, que era derrotar al fascismo. Y una de los dómines, un de los periodos históricos que detallé que narré con mayor detalle en la novela, esos primeros días de la defensa de Barcelona, que fue además donde murió Ascaso, el compañero histórico de Durruti. Él y algún otro formaban parte del núcleo duro de lo que se llamaban los solidarios, ¿no? Que era la banda con la que Durruti viene actuando por ahí en actividades delictivas, porque a la ayuda de la actualidad y de los hechos actuales, Durruti probablemente para una parte importante de la opinión pública sería considerado un terrorista, ¿no? Sí, porque Paco, aparte, lle un personaje Durruti, como decíamos, muy muy escaecido, ¿no? En cuanto triunfa lo que lle el golpe fascista, a partir de ahí todo lo que lle la historiografía de la República escaece, o por lo menos tracamúndiase de un xeito descomanao, ¿no? Sí, hay unos cuantos libros, noveles y biografías alrededor de la figura de Durruti. Y una biografía fundamental de Abel Paz, que es un histórico anarquista que también murió va unos años, y es un hombre que acabó defendió la República, tuvo que emigrar a Francia, acabó en campos de concentración, y hizo un trabajo pormenorizado y muy cuidadoso sobre la figura de Durruti. Y la parte, digamos, de ficción, como te comentaba, hay unas cuantas noveles, ¿no? que toquen esa temática y que aborden la figura de Durruti, pero a mí parecía que todavía había sitio, había cabida para dar un nuevo enfoque, ¿no? Y girando un poco en torno al tema fundamental, que es un enigmático sobre la figura de Durruti, que fue el final de Durruti. ¿Quién mató a Durruti? Porque hay unas cuantas teorías al respecto. Pues hay la teoría de que lo mató una bala del bando franquista, hay la teoría de que fue un disparo accidental de un subfusil el naranjero que se usaba en aquellos tiempos del bando republicano, y que al parecer fallaba más que una escopeta de feria. Y bueno, está también la teoría de que a Durruti pudieron matarlo por orden de agentes de Stalin que se estaban desplegando en Madrid en aquellos primeros meses de la guerra. Y curiosamente este año estamos estrenando, va a cumplirse el 80 aniversario de la muerte de Durruti, que murió el 20 de Pallares de 1936, el mismo día y el mismo año que José Antonio Primo de Rivera, que es otro personaje con un magnetismo tremendo de los que entraron en escena en la Guerra Civil Española, del bando contrario, del bando eso que me llamaron el bando nacional, porque para mí es el bando franquista. Sí, sí. ¿Y es verdad, Paco, que la idea original de esta lluvia de agosto y que fuera un guión cinematográfico? Sí, la idea preoriginal, como te comentaba, y era partió un poco de ese proyecto de letra que pasé a Xune para Soncai, que finalmente no lo utilizaron, y a partir de entonces estuve corrucándome la cabeza qué posible salida creativa podría dar el personaje de Durruti. Seguí investigando en hemeroteques, en libros, en documentales y demás, y el siguiente paso, el siguiente proyecto o la siguiente tentativa fue hacer un guión cinematográfico, de ficción, porque ya te digo, hay un personaje que me parece que está poco sondeado históricamente, y en el cine español las apariciones de Durruti fueron pocas y desafortunadas. Yo tengo conocimiento de 3 o 4 apariciones, ni siquiera el personaje que encarna a Durruti tiene el menor parecido físico con ese Durruti icónico que conocemos de los semelles de aquellos tiempos, ¿no? Y al final yo mismo, digamos que entré en un proceso de autodesánimo, y digo, bueno, ¿dónde voy yo con la idea de intentar hacer un guión cinematográfico? Soy nuevo en esto, y el peor momento, la situación del cine español ahora mismo ya ablucante por la falta de sobre todo por la retirada de apoyo por parte de este gobierno de Mariano Rajoy, que tiene auténtico desapego, por decirlo de forma suave, hacia el cine español.
Y entonces reconvertí un poco la idea, digo, pues voy a hacer una novela. Y instintivamente la lingua en la que empecé a concebirlo pues fue la lingua asturiana. Y es la primera novela que escribo y bueno, púseme a ello con las primeras páginas. Lo que más tiempo me llevó fue la documentación histórica. La novela en sí, lo que fue escribirla en un par de meses, no llevó mucho tiempo, ¿no? Con dedicación intensiva, pero lo que fue la documentación histórica llevó bastante tiempo. Y a partir de ahí, pues eso, acabé la novela, presentéla al Josefa de Xovellanos y tuve la suerte de que me la premiaron. No, y aparte, quiero decirte, lo que destaquen en esa historia de Josefa Xovellanos, lo que y el propio Xurao, lo que decíamos, destaca un poquitín la cadarma, la trama, el desenllace narrativo, que dicen que induce a la lectura continua de la obra, fontes de información, documentación. Quiero decirte, y además tú ya tuviste en nuestro programa radio que ya ganaste más sobres. Quiero decirte, en ese caso lo que amueses es que de algo tienes como cierta habilidad para esto de la escritura, Paco. Yo, sí, hay algún otro premio que gané, pues vamos, de cuento. Como te decía, estoy en la primera novela que escribo. Sí, últimamente tengo cierta... por decirlo así, una cierta obsesión o cierto enfoque en escribir cuentos, en este caso una novela de trasfondo histórico, y es un género que me presta mucho, ¿no? Sobre todo escribir de personajes y situaciones de otras épocas que no tuvieron el suficiente reconocimiento literario, ¿no? En este caso. Y bueno, digamos, por la estructura de la novela esta en cuestión, lo que destacaba el Xurao, pues no sé, a lo mejor porque hice una apuesta un pelín arriesgada, que fue utilizar no un doble narrador, sino mesmamente un triple narrador. Hay dos tramas, una principal y otra secundaria. La trama principal y la que encarna el propio Durruti en la su vida, pues desde el año 1923, con el atraco al Banco de Xixón hasta la su muerte, 13 años después. Y después hay una trama secundaria que protagoniza una periodista de origen un poco enigmático, que es la que está investigando alrededor de las posibles causas de la muerte de Durruti. Y uso una tercera voz, por decirlo, una tercera voz que sería la voz mediática, que aparece muy poco en la novela, yo creo que 2 o 3 veces, y que consiste en redactar, en reproducir, ambientar un poco los hechos que se cuentan a través de crónicas históricas, informaciones de prensa de la época, y un propio discurso de Durruti también. Hay un metigallo, agarré una serie de ideas de Durruti, metieles en un discurso real que dio él en León cuando acudió allí desde Barcelona al entierro de Sopa. Y bueno, ahí también meto ahí una famosa frase de Durruti, que quizás es la frase más nomada de Durruti, que la usé también como frase de entrada de presentación de la novela, que es esa de: llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y en lo del seudónimo, y una cuestión que pusiste Andreas Corfú, ¿dónde lo guetaste No, sí tuve que improvisarlo, la verdad que no. Bueno, un poco un homenaje al pueblo griego, que este año y estos 2 años pues sufrió abondo, ¿no? Por las circunstancias de estas políticas de la troika y demás personajes peligrosos que gobiernan esta extraña Europa. Y tocóme un poco improvisar, porque la novela acabé básicamente con el tiempo ya al límite. Entonces hubo una última noche de escritura, de reescritura, y llegué a ese... lo curioso es que cuando acabé la novela, media hora antes de acabar la novela, todavía no sabía cómo iba a terminar la novela. Yo sé que hay autores que dicen: no, yo tengo la novela en la cabeza desde la primer línea hasta el final, antes de escribirla. Hay otros autores que lo que fan es tratar la novela como un ser vivo que también tienen capacidad de decisión sobre la marcha, ¿no? En este caso a mí pasóme algo parecido, no sabía muy bien qué final daría a la novela, y después de eso digo, bueno, pues ya acabé, ya todo resuelto, y digo, no, pues ahora faltame todavía el nomato literario, y improvisé un poco a las carreras y salió Messi, pero no tiene ningún significado simbólico especial.
Prestábanos reflexionar contigo, Paco. Estamos falando desta novela Lluvia de Agosto, que fala de Durruti, este personaxe tan perconocido en lo que foi la Guerra Civil, el anarquismo, pero estamos falando dunha obra, porque la xente pode estar sintiendo, estamos falando dunha obra que está fecha 100% en asturiano. La importancia que tiene, y nos reivindicámoslo aquí continuamente neste programa radio, na nosa plataforma multimedia de radio e televisión, el uso del asturiano para tratar e falar de cualesquier tema. Estás falando de un personaxe histórico que non lle asturiano, falando de todos unos fechos. Quiero decirte que el asturiano val para facer e para escribir de cualesquier cosa. Claro, yo también pongo en foto en ese aspecto lo que te decía, las temáticas que trato e intentan ser muchas veces internacionales, internacionalistas, universalistas, pues oye, en este caso hay parte del escenario y de la temática desarrollas en Asturias, en Xixón y en Uvieu, pero bueno, la novela percurre otros escenarios, empieza en Moscú, sigue en Zaragoza, después sí pasa a Xixón y Uvieu, París, Bruselas, Bretaña, Barcelona, y en este caso sí que hay un enganche asturiano, geográfico y histórico, pero otras veces pues escribo, pues de algún de los cuentos históricos de los que falabas tú, pues un cuento de ellos, pues una noche en Abel Allianz, pues en el cual pues acabas falando de la batalla de Waterloo, y no aparece por ningún sitio ni ningún personaje asturiano ni asemellado, pero yo creo que para mí importante da ese trato de normalidad, ¿no? No, y que además decíamos que la idea original ya era un guión cinematográfico. Que importante sería el poder facer por exemplo, desta novela, poder facer unha película, ficción asturiano, que é lo que reclamamos aquí nos continuamente. Bueno, eso ya más que ficción sería ciencia ficción, porque quiero decir, si ya es complicado hacer un largometraje sobre Durruti en castellano, hacerlo en asturiano con el coste de producción que tendría una película de no menos de 1 millón de euros, y sobre todo pues con la desgana y con el desinterés que ves muchas veces, ¿no?, alrededor nuestro de lo que hay el mundo de la recuperación. Ya ni siquiera voy a usar el término de reivindicación, porque no me estoy refiriendo precisamente a la gente de la calle que tiene que defender la normalización social de la lengua, sino a las instituciones, ¿no? La recuperación, el avance social del asturiano, pues ves que tampoco en líneas generales pues no ocurren tiempos muy favorables, ¿no?, para lanzar proyectos costosos y arriesgados. Yo conformábame con que poco a poco pues vayamos ganando en gestores y en espectadores y en oyentes y en escuchantes y en consumidores de cultura y de productos en asturiano. Agora mesmo el proceso desta novela de Lluvia de Agosto hai que esperar al día de les Yetes para a súa publicación, non, Paco? Sí, ahora, por lo que me comentó la política lingüística, el proceso y que van tanto esta obra como les obras premiadas en el resto de premios literarios en asturiano, de cómic, poesía, literatura juvenil y ensayo, pues entren en un proceso de adjudicación, por decirlo así, a editoriales que tengan interesados en editar estos sobres, y la idea es que vayan saliendo y presentarles para la semana de Yetes, que son fechas están ahí a 4 meses vista y son, digamos, las fechas de mayor visibilidad social, ¿no?, de lo que es la literatura que se produce en Asturias. Decías que préstanos mucho que este Durruti, que hoy en día por esas acciones, estamos falando de esa época de los años 30, pero que sería considerado un terrorista, ¿no? Vivimos tiempos que, puede pensarse, Paco, que cuando unas sociedades evolucionen con el tiempo, pues no es lo mismo lo que pasaba en los años 70 que pasa ahora en los años, casi en la segunda década de los años 2000, pero estamos, non sei se te parece, diendo un poquitín para atrás en el aspecto de criminalizar todo tipo de movimientos, sobre todo, falamos en el Estado español. De aquella, de los tiempos de Durruti también, ellos lo que criminalización mediática sufrieron abondo, ¿no? Sufrieron mucha, ¿no? Porque el país, el Estado también todavía mucho más polarizado y los tiempos ya eran mucho más dramáticos de lo que se está viviendo ahora, que por desgracia no hay esa situación de
preconflicto armado, ¿no? Pero, bueno, sí, al margen de lo que dices tú, ¿no? De que en los últimos tiempos hay un intento descarado de criminalizar, sobre todo en el poder, en el gobierno, ciertas formas de discrepancia y de disidencia que son democráticas y que se ajusten al ejercicio de los derechos civiles y de los derechos ciudadanos. Al margen de eso, sí, y es verdad que el propio Durruti, lo que te decía antes, yo en el libro un personaje que me resulta fascinante, carismático, con magnetismo, pero intento dar ahí un juicio justo. Entonces tampoco lo idealizo ni tampoco dulcifico cosas que hizo Durruti. En el caso del propio él y el grupo Los Solidarios, en el caso del propio atraco al Banco Xixón, pues acabaron matando a Luis Azcárate, el director de la oficina. Pegaron un tiro porque se encaró con ellos y murió unos días después. Entonces yo un poco también como periodista intento ser leal y fiel a los hechos históricos y a la verdad, que la verdad normalmente no funciona en términos absolutos. Y bueno, el mundo en el que vivimos también y no se reduce al blanco y al negro. Yo creo que dominen los colores buchos, domina el gris, ¿no? Todo personaje tiene su parte positiva y una parte oscura, negativa. Y para ir rematando, como digo, estamos falando con Francisco Álvarez, con Paco Álvarez, que ganó con este libro, esta novela, Lluvia de agosto, ese premio Josefa Sobellanos de novela en asturiano, como decíamos, va a tener un percorrido hasta el día de les Lletres Asturianes, como decíamos, Paco ya tuvo con nos porque ganó por cuentos, tiene una habilidad especial para escribir, y es periodista, traductor literario de italiano, trabajó 20 años en el diario El Comercio, y es autor de publicaciones en castellano y en asturiano, y como decíamos, nos tenemos especial interés en este programa radio de falar de eso, de la normalidad. Tú en ese caso decíesnos, y prestónos a lo largo de la entrevista, Paco, que cuando pensaste en Durruti dijiste, bueno, salme más natural en asturiano, pero que no tienes problema si decías por lo del tema cinematográfico. Si mañana lleguente con un proyecto y decite, oye, queremos hacer esta película en castellano, no tendrías ningún problema, ¿no? En tornar todo, en dar la documentación en castellano. No, yo ningún problema, porque en ese aspecto ya hay gente que hay autores en asturiano que tuvieron ese debate interno ya va años, ¿no? De estar haciendo estar desarrollando toda su trayectoria en asturiano y bueno, cuando llega el paso o la oportunidad o se presenta la ocasión de cambiar de lengua, pues yo para mí es totalmente respetable, pero yo desde el principio siempre trabajé con las dos lenguas con normalidad, y en el caso de los libros que tengo escritos, pues escribí 4 libros en castellano 4 en asturiano y 3 en castellano. Lo que me pasa, ¿sabes qué? Que yo, para lo que es la producción o la creación literaria, modestamente, porque yo tampoco me considero un gran creador literario, pero para lo que es esa talla de creación literaria, yo uso siempre la lengua asturiana. Los libros que saqué de cuentos, en este caso la novela, también alguna traducción, ¿no?, directa del italiano al castellano. Y después lo que son un poco libros divulgativos, pues suelo usar el castellano como lengua de transmisión. No sé por qué, pero bueno, digamos que la parte creativa, que a lo mejor es más íntima, lo que me pide el cuerpo o el espíritu, y escribir en asturiano. Sí, que tampoco Paco genera ninguna dificultad, ¿no? Y es una lengua que precisa que agarre prestigio y normalidad, lo que decíamos. Por eso queríamos llamarte para darte la enhorabuena, lo primero por este premio, y también porque hay una obra, decíamos, esta Lluvia de agosto, que fala de Durruti, de un personaje, una conexión con Asturias, pero bueno, que también falaste, pues eso, de la batalla de Waterloo cuando tuviste en nuestro programa en otra ocasión, en este caso era un cuentucu, pero quiero decirte que hay que dar la normalidad, ¿no? Bueno, ahora además, Paco, tú que eres un poco conocedor de la realidad catalana, ahora que cualquier cosa que uno llevante un poco la voz, falando de lo propio, no sé si van a lapidarlo y tirar piedras. Sí, es que estamos pagando un poco los platos rotos de otros territorios, y lo de platos rotos dígolo con todo el ciño del mundo, porque yo siéntome muy cercano a Cataluña, y un país que conozco, que visito, que
hice un par de cursos de catalán. Digamos que no tengo no sufro esa epidemia anticatalanista, en mi opinión un poco absurda, ¿no?, que estamos viviendo en estos tiempos. Pero cada proceso y cada país y cada lengua pues tiene su propio percorrido, su propio camino, y lo que es la normalización social del asturiano pues no tiene nada que ver ni con el catalán, ni con el bretón, ni con el gallego, ni con el sardo de Sardeña, que es una isla en la que viví yo un año. Entonces, yo un poco trampear el debate, ¿no?, cuando intenten, o marcar descartes, ¿no?, cuando intenten descalificarnos, pues echándonos en cara situaciones o hechos y casos que se dan en otros territorios. Cada lengua pues sigue su proceso, y sobre todo a mí pues me tan absurdo el intentar en ese aspecto politizar una lengua, porque las lenguas pertenecen a los pueblos y per arriba los pueblos pertenecen a la humanidad, son patrimonio de la humanidad, como la propia UNESCO reconoce. Y sobre todo, a mí de las generaciones vives y de aquellos que murieron, a mí préstame mucho una frase de la Declaración de Independencia de Irlanda, ¿no?, que al principio empieza declarando, declarar un poco la independencia en el nombre de las generaciones muertes, porque yo un poco, muchas veces hablamos del presente, pero también el compromiso que tenemos con las generaciones pasadas, que son las que nos dejaron una herencia, pues esta lengua milenaria que tenemos aquí, maltratada y amenazada en estos tiempos. Sí. Paco, decías eso, que ya era un sueño cuando falábamos de lo de la posible de llevar esta novela Lluvia de Agosto al cine. Decías que era un sueño asturiano, como cabera en Truga. ¿Cómo alvidres el futuro del asturiano? ¿Pienses que hay posibilidades de que el asturiano agarre esa normalidad dentro de lo que pueda ser el Estado español y lo que lleve el régimen constitucional, cuando más hay nuevos partidos políticos que reclamen eso, que España haya un Estado de naciones, esa normalidad? ¿Piensas que el asturiano, aunque tenemos muchos pasos por detrás de otros lugares, que puede llegar a agarrar esa normalidad y que la gente diga, pues en España hay 5 o 6 idiomas, entre ellos el asturiano? Yo la verdad que no soy muy optimista en ese aspecto, más bien lo contrario. Y aparte, lo que dices tú, a veces estamos esperando un poco un acto milagroso que nos reconozcan desde fuera lo que no somos capaces de reconocer aquí en Asturias, ¿no? Quiero decir, y muchas veces a través de declaraciones o de reconocimientos jurídicos y administrativos que vengan de fuera de Asturias. El problema tenemos no en Asturias. Digamos que el asturiano no tiene una presencia social digna porque hay gente en Asturias que no quiere que tenga esa presencia social digna. Entonces, claro, si no conseguimos ganar ese espacio de opinión pública más cercana, pues un poco va a poder hacerse. Y la verdad que echando una huellada a la sociedad asturiana, pues ves que el asturiano, pues sí quisiera estar dándose un proceso un poco contradictorio, que es que cada vez tiene menos enemigos declarados el asturiano, pero o gente que, digamos, de entender de forma abierta que es contrario al asturiano o al bable, como dicen ellos, pero al empar vemos que cada vez tiene menos presencia social el asturiano, que cada vez se fala menos nacay, que las nuevas generaciones ya están muy castellanizadas, y que la presencia del asturiano en los medios de comunicación de Asturias pues sigue siendo todavía residual y simbólica. Y queríamos llegártelo un segundín más, Paco. Y es periodista, nos estamos trabajando con muchísimo ciño este tema, esta plataforma multimedia de radio y televisión en asturiano. Damos ya el paso a televisión real. Pienses que eso, que es súper importante que por lo menos, aunque sea entrando por una ventanuca, que haya medios o por lo menos plataformas multimedias como la nuestra que utilicen el asturiano 100%, ¿no? Y es muy importante, porque como dices tú, a lo mejor ya una ventanuca, pero ya la ventanuca del principal edificio de comunicación, que ya la televisión, las televisiones en Asturias. Y el escenario fundamental para conseguir una normalización y un avance social del asturiano a través de los medios de comunicación. Porque por desgracia yo vengo de
prensa, de un periódico, y la xente cada vez lle menos prensa. Ya no hai un problema del soporte, si lle en papel ou lle en digital, pero tú agarres a una persona de menos de 20 años, a un mozo, una moza, y vamos, a lo mejor la última vez que llevé un periódico fue en el colegio porque tocaban en alguna actividad escolar o extraescolar. Y entonces, claro, la televisión sigue siendo fundamental, tener esa presencia normalizada de programas en asturiano, que pueden ser, como decías tú antes, de cualquier temática, hasta de física cuántica, si hay personas capacitadas para hacerlo, y si hay espectadores dispuestos a consumir ese tipo de producto, ¿no? Pero lo fundamental es usar el asturiano pues como lengua de uso con total cotidianidad y con total normalidad, y es importante pues el de ir dando pasinos en ese sen. Por eso queríamos entrugate, Paco, porque es periodista y no es una voz autorizada para falar de este tema, y aprovechar también para darte esta enhorabona por este premio Josefa Sobellanos de novela en asturiano. Como decíamos, Francisco Álvarez ganó con este Lluvia de agosto que fala de Durruti, como decíamos, utilizando el asturiano con total normalidad, pero que non podemos disfrutar de ella hasta el día de les Lletres, por lo que nos comentaba Paco, de que hay un proceso de licitación y demás, y que en el día de les Lletres presentarase digamos, más formalmente, con la posibilidad de tocarles fuelles, por decirlo de alguna manera. Paco, muchísimas gracias por atendernos, enhorabona por el premio, y por lo que vemos, como sigas en esta línea, vamos a tener que llamarte muchas veces para darte la enhorabona por los premios Calgames, ¿eh? Nada, eso tampoco tiene mayor mérito, pero vamos, también es muy prestoso poder hablar con vosotros las veces que consideréis que ya falladizo necesario. Un abrazo y muchas gracias. En el coche, en casa, en el móvil, en el ordenador, todos son lugares afalladizos para sentir este programa. Toles Elmanes, iniciativa pola asturiano unes ondes. Hasta aquí aportó este programa de la Asociación Iniciativa Polo Asturiano. Acordaivos que pa ponevos en contacto con nos tal nuestro mail que lle como sigue: contacto@iniciativapolasturiano.org, y la nuestra página web iniciativa.org, además de tener perfiles en el Facebook, Twitter y YouTube, donde podéis estar informados al minuto de toda la nuestra actividad. Más nada, gracias por estar ahí sintiéndonos, afallaríanos que vos prestase abondo, y en una semana estamos aquí otra vegada para aportaros charres y noticias que surdan al radio La Nosa Llingua en estos vinientes 7 días. Un saludín afalladizo a todos y a todos, ¡tayueu!